El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Nosotros venimos a esta tierra para hacer algo especial. Ahora, ¿cuántos quieren cumplir su destino? Piensen, porque el Evangelio es para el que piensa. El que no piensa está afuera todavía dando vueltas. Pero el que piensa comienza a cuestionarse. ¿Cuál es mi destino? ¿Para qué me hizo Dios? ¿Para qué me trajo a este mundo? ¿Por qué me puso en esta familia? ¿Por qué estoy estudiando esto? ¿Por qué despierto y me regala un nuevo día? Solamente el que piensa puede entender eso. Entonces vamos al libro de Génesis, capítulo 37, verso 31 adelante. Dice la Escritura: tomaron la túnica, el hábito, el vestido de José y mataron un macho cabrío. Humedecieron la túnica, la empaparon de sangre, con la sangre del macho cabrío, y enviaron la túnica de muchos colores, que era el vestido de un príncipe, se la llevaron a su padre y le dijeron: encontramos esto. Te rogamos que la mires, la examines, la inspecciones y la reconozcas para ver si esta túnica es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó, la miró, la inspeccionó y dijo: es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado y sin duda José ha sido despedazado, ha sido destrozado. No hay muchos padres aquí sentados, pero en la audiencia hay muchos padres y muchas madres sentadas. Y hoy van a ver cómo un hijo o cómo los hijos les pueden mentir a sus padres, acarreándose maldiciones sobre su propia vida. Dios desea cambiar a la iglesia sus vestiduras, sus túnicas, sus viejas vestiduras, y colocarle vestidos nuevos. Porque si la iglesia no despega, no sale y no se cambia de ropa, no podrá manifestar o presentar una iglesia liberada. La iglesia tiene que ser desatada, tiene que ser desamarrada y tiene que ser desnudada para poder vestirse de nuevo. Y cuando se vista de nuevo, entonces va a recibir una belleza, una hermosura. En lugar de la tristeza, en lugar de la desesperación del llanto, va a recibir alegría, va a recibir satisfacción. En lugar de vivir con desconsuelo en el duelo, va a recibir palabras de alabanza, halagos cumplidos. Y ese espíritu angustiado va a ser reemplazado por un espíritu lleno de gozo. Este es el Kairos de Dios. ¿Qué es Kairos? Kairos es tiempo, pero tiempo de Dios. O sea que este es el tiempo de Dios para tu vida, para que te quites la justicia propia y te vistas de la justicia de Cristo. Dice la Escritura: ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Entonces la iglesia no debe vivir en condenación, sino que tiene que aprender
a vivir lo que Cristo ganó en la cruz para la iglesia. La gente quiere que uno cambie. Aquí el vecino quiere que yo cambie. Yo quiero que cambie este vecino. Yo quiero que cambie mi cónyuge. Mi cónyuge quiere que yo cambie. Yo quiero que mis hijos cambien. Mis hijos quieren que yo cambie. Entonces comenzamos a acusarnos de esa manera. Queremos que los demás cambien. Pero en realidad el pedido debe ser: cámbiame a mí, Señor. ¿Por qué? Porque cuando nos cambia Dios a nosotros, todo comienza a ser diferente. Las emociones, los sentimientos, los pensamientos, porque todo depende de la manera en que pensamos. No tenemos que ganarnos la salvación. La salvación no se gana porque es un regalo. Entonces Dios nos da, aquí está la salvación. ¿La quieres? La quiero y la tomo. Con esa salvación es el comienzo de una vida nueva en Cristo. Nosotros comenzamos a ser transformados en nuestra manera de pensar. Entonces, muchas personas quieren ganarse la vida eterna con buenas obras. Y eso no solamente es imposible, sino que es absurdo, porque de esa manera se le quita los méritos al sacrificio de la cruz. Debemos darnos cuenta que el fruto de nuestra vida y el producto de nuestro comportamiento, de lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que vivimos, lo tenemos en el pensamiento. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando habla del corazón no está hablando del órgano cardíaco. Está hablando de esa área que se llama alma. Se podría decir entonces que lo que sale de la boca está en el alma. Es lo que has acumulado toda tu vida. Todo lo que has aprendido hasta el día de hoy está en esa área del conocimiento de tu pensamiento. Y la razón del por qué nos comportamos de una manera o de otra manera es porque de esas actitudes está lleno nuestro pensamiento, nuestro razonamiento. Entonces, como está ahí adentro, en el pensamiento, tiene raíces. Y cuando tenemos que decidir, decidimos de acuerdo a lo que tenemos dentro. Cuando tenemos que elegir, lo hacemos de acuerdo a lo que tenemos dentro. Porque lo que tenemos dentro es lo que nosotros somos. Entonces, si la raíz es mala, el fruto, que es el comportamiento, no puede ser bueno. Tiene que ser malo. Y observando el fruto en las vidas, nos damos cuenta que se necesita un cambio. Cuando uno va a estrenar un vestido nuevo, primero alista su ropa, ¿no es cierto? Si es nuevo, dice, me voy a poner, primero lo escoge y dice, me voy a poner esto, me va a quedar así, así. En detalle escoge. Luego se baña y luego se cambia. Pero en ese proceso hay deseo, hay ansiedad. Y cuando se pone el vestido, ¿cómo se siente? Satisfecho, ¿no es cierto? ¿A cuántos le pasa así? Entonces, ese vestido que tiene la iglesia necesita ser quitado. ¿Por qué? Porque generalmente es un vestido de tristeza. La casa de Dios no es un lugar de tristeza.
Por eso es que Él quiere cambiar la vestidura a la iglesia, que sea un lugar donde uno llegue, pero con contentamiento, con gozo. ¿Por qué? En primer lugar, viene a la casa de su Padre. En segundo lugar, va a hablar con Él a través de la oración y la alabanza. Luego, el mismo Padre le va a dar alimento para que crezca su alma. Y después se va usted y el Espíritu Santo se va con usted. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está aquí adentro, no se va a quedar aquí y usted se va a ir a hacer lo que quiera, no. El Espíritu Santo se va a ir con usted. El libro de Génesis cuenta que José era el hijo favorito, el hijo preferido, el hijo mimado de Jacob. Por el hecho de que este hombre se había casado con una enamorado de su madre, de este muchacho que se llamaba Raquel. Este hombre, dice la Escritura, que en realidad tuvo 4 mujeres. Él trabajó con su suegro 7 años por Raquel. Cuando pasó el tiempo, le dijo, ya es hora de que me entregues a mi esposa. Y le dijo, muy bien, hicieron la fiesta del matrimonio. ¿Cómo estarían deshonados? Porque usaban las mujeres un velo también sobre su cara. Y era un velo de 3 capas. O sea, podían engañar a cualquiera. Entonces, así fue engañado este hombre, y cuando al día siguiente lo que encuentra en su cama era la hermana mayor que se llamaba Lea. Y dice la Escritura que Lea tenía estrabismo. El hombre se asustó y fue e increpó a su suegro. Le dijo, ¿cómo me has hecho esto? 7 años he trabajado por Raquel y me entregas a Lea. Y él le dice, lo que pasa es que acá, en nuestra tierra, las cosas no son así. Primero hay que casar a la hija mayor y después se casa la hija menor. Pero si me sirve 7 años más, yo te voy a dar, le dijo, a Raquel. Si aceptas servirme 7 años más, yo te voy a dar a Raquel de aquí a una semana. Y fue así. El hombre era enamorado de Raquel. Pero la que era fructífera, la que era fértil, era Lea. Así que Lea comenzó a tener hijos para Jacob y a multiplicar la familia. Y la familia de aquel tiempo también se medía por los hijos. Más hijos, más grande el clan, más grande la familia, más mano de obra. ¿Por qué? Porque todos trabajaban en el campo, unos sembrando, otros cuidando ovejas, o sea, todo era trabajo de campo. Este joven José fue el primer hijo de Raquel. Y como habían esperado tantos años para el nacimiento de este hijo, el hijo recién le llegó en la vejez. Y estaba en la chochera Jacob y su preferencia era tan clara, era tan evidente, era tan notoria, que le tejió una túnica de colores. Esa túnica de colores solamente la usaban los príncipes. Pero esa túnica que este padre le regaló a su hijo tenía un significado profético de las circunstancias que lo llevarían a su destino. O sea que de lejos la ropa de este joven se distinguía. Y los hermanos usaban sus túnicas de color de cotencio. Y este hijo del mismo padre, vestido con una túnica de colores. ¿Hay envidia entre hermanos? ¿Hay celos entre hermanos? Hay celos entre hermanos. Eran 11 contra 1. De lejos veían la ropa de príncipe que los distinguía y lo colocaba en una posición diferente, y por esa causa sus hermanos lo envidiaban, lo aborrecían.
¿Por qué? Porque era notorio el amor de su padre en él, era notorio el éxito que tenía el muchacho como hijo, y eso le producía a los otros enojo. Y todo esto dentro de una sola familia. Dice la Escritura, ¿quién puede sostenerse delante de la envidia? ¿Quién puede? Nadie. Eso enojaba a los hermanos. Pero era que Dios tenía un destino para esa vida. Así como Dios tiene un destino para tu propia vida. También Él mismo quiere vestirte con un manto real de rey y sacerdote. Porque el manto de colores de José representaba la presencia de Dios acompañándolo a este joven a través de la adversidad, el infortunio, la desdicha, pero estaba yendo hacia su destino. O sea que un día que su padre lo envió para que vea cómo estaban sus hermanos y los rebaños, porque el padre escuchaba el mal comportamiento de sus hijos. Así que le dijo a José, quiero que vayas a ver lo que están haciendo tus hermanos, qué están haciendo con los rebaños. Así que de lejos lo vieron venir sus hermanos mayores y comenzaron a complotar, a conspirar, porque querían matarlo. Y luego de una discusión entre ellos y al final decidieron venderlo como esclavo y sin saberlo cubrieron el viaje de José a su destino. Y con la sangre del cordero inocente que mancharon la túnica de José para hacer creer que una fiera lo había matado, con esa sangre representaba también la cubierta, la cobertura que llevaba a José a su destino. Dígale a su vecino, vos tienes un destino en Dios. Y tienes que comenzar a pensar en tu destino. Ahora estás sentado aquí. Mañana, ¿dónde? De aquí a 5 años, ¿dónde vas a estar? ¿Cuál es tu destino y qué es lo que quiere Dios para tu vida? Dice en Génesis 37:31, tomaron la túnica de José, mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. José fue vendido a una compañía de ismaelitas, de comerciantes, de esclavos. Ellos fueron los que lo llevaron a Egipto y lo pusieron en la venta del mercado de esclavos. En aquel tiempo había un mercado de esclavos. Y allí, en el mercado de esclavos, lo compró un hombre llamado Potifar, que era oficial del faraón, era capitán de su guardia. Cuando Potifar compró a José y lo trajo a su casa, comenzó a verle cualidades, habilidades y talentos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Es decir, Dios hacía que Potifar viera en José las cualidades de lealtad, de honestidad, y por eso lo puso como administrador de sus bienes. La mujer de Potifar, al verlo, quedó atraída, prendada, hechizada por la apariencia física de José y comenzó a acosarlo sexualmente. Génesis 39, 11 y 12. Dice, pero sucedió un día que él, está hablando de José, entró en la casa de Potifar para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres en la casa allí adentro. Entonces ella lo agarró de la ropa y le dijo, acostate conmigo. Mas él dejó su ropa en la mano y salió huyendo fuera. ¿Cuál era la vestimenta de estos hombres en aquel tiempo? Un taparrabo y su manto. Y cuando le quitaban el manto, se decía que la persona estaba desnuda.
¿Sabe qué hizo José cuando ella lo acosó? La rechazó. ¿Eso qué se llama? Lealtad, ¿qué más? Integridad, ¿qué más? Honestidad con su patrón, ¿qué más? Fidelidad a Dios, ¿qué más? Temor de Dios, ¿qué más? Él la rechazó, se resistió a sus insinuaciones y ella enojada lo acusó falsamente delante de su marido, diciéndole que el hebreo la estaba acosando. Y su marido, se ve que no conocía a su mujer, se enojó tremendamente, lo metió en la cárcel. Así que José, de la casa de Potifar, pasó a la cárcel. Pero aún en la cárcel, Dios estaba con él. Y podía disfrutar de ciertos privilegios con el jefe de la cárcel. José podía pensar, ¿por qué me pasa esto? Porque es lo primero que viene a la mente. Cuando algo le sucede a uno, uno dice, ¿por qué me pasa esto? Ahora en la cárcel voy a estar peor que antes, porque las circunstancias, las situaciones, los problemas, las dificultades en aquel momento no lo dejaban ver el futuro. Sin embargo, él seguía soñando lo que Dios le había mostrado, porque los sueños que él había tenido no se los había inventado. Lo que pasaba era que Dios lo estaba preparando para algo grande y en el momento justo lo levantaría, no antes de tiempo. O sea que José, después de vestir ropa de príncipe, como era la túnica de colores, vistió ropas de esclavo. Después de vestir las ropas de esclavos, pasó a vestir la ropa de prisionero. Y después de vestir la ropa de prisionero, volvió a cambiar. Y cada vez que él cambiaba de ropa, se iba acercando a su destino profético. Tenemos un destino profético. Si no lo conoces todavía, es porque no has pasado tiempo con Dios. Pasar tiempo con Dios y Dios te va a mostrar el destino profético que tiene para tu vida. Si usted se está dando cuenta, en primer lugar, la madre de José no podía tener hijos. Hasta que concibió este hijo que fue criado como un príncipe. ¿Por qué criaron a este hijo como un príncipe? Este joven tenía un destino profético. Este hombre sabía lo que era el amor de Dios, porque él tenía ejemplo en su padre. Este joven respetaba a su padre, amaba a su padre y su padre lo amaba a él. Y entonces le enseñaba, como era costumbre, enseñarle las cosas de Dios a su hijo. Fue de esa manera que este muchacho, a pesar de las circunstancias, fue caminando hacia su destino. Y en esa caminata, el muchacho había desarrollado carácter. Normalmente se dice carácter por el temperamento, pero el temperamento es una cosa y el carácter es otra cosa. El carácter son las cualidades de una persona. Entonces, el carácter desarrollado en este joven fue el motivo de que entrara en la cárcel, porque Dios estaba tratando con él para ponerlo luego en un lugar de evidencia. Ahí en la prisión, dice la Escritura, que se encontraban el jefe de los panaderos de Faraón y el jefe de los coperos. Eran personajes importantes, eran gente que estaban en contacto con el Faraón. Tanto era así que deseaba tomar vino porque no tomaban agua, tomaba el Faraón vino, entonces el copero servía el vino primero
tomaba y después le entregaba al faraón. ¿Por qué se hacía eso? Para que no vayan a envenenar al faraón. Eso desarrollaba una relación, y el panadero también era un personaje, no era cualquier cosa. Pero habían sido acusados de conspiración y por eso estaban en la cárcel. Y estaban ahí, y una noche, dice, los dos, tanto el copero como el panadero, tuvieron sueños similares y amanecieron cabizbajos y preocupados pensando en sus sueños. Y a cada uno de ellos José le dio la interpretación del sueño, y a los 3 días sucedió tal como les había dicho. Primero contó el copero: soñé que yo exprimía unas uvas en las copas de Faraón, dice. 3 uvas, decía, en la copa de Faraón. Entonces le dijo José: dentro de 3 días vas a ser restituido a tu puesto. Entonces cuando vio el otro que el sueño era bueno, le dijo: yo también me soñé así, algo parecido. Me soñé que llevaba en la cabeza unos panes y venían unos pájaros y se los comían. Y le dijo: dentro de 3 días vas a perder la cabeza. Y a los 3 días sucedió como él le dijo. Así que cuando salía el copero de la cárcel, José le dijo: cuando estés delante del faraón, acordate de mí, hablale de mí. Y el otro sin duda le diría: oh, claro que le voy a decir. Pero no le dijo nada en 2 años. Hasta que un día el faraón tuvo un sueño. Dios comenzó a mostrarle lo que iba a pasar en el país, que iban a tener un tiempo de prosperidad y después iban a tener un tiempo de hambre. Y de esa manera fue que recién el copero se acordó del hebreo que estaba en la cárcel y que les había interpretado el sueño. No había en el reino quien interprete los sueños de Faraón, así que llamaron a José, lo sacaron de la cárcel y llegó hasta Faraón. Cuando José interpretó el sueño del faraón, fue nombrado segundo en importancia en todo el dominio del reino. Y entonces Faraón se quitó su anillo, se lo dio a José, era para sellar. Esa era la firma de Faraón. Las ropas era el cambio de las ropas viejas de prisionero a ropas de justicia. Y la gargantilla era de oro puro. Nuevamente José había cambiado de ropa, ahora estaba usando la ropa de un príncipe. Esa es la historia de José. Ahora viene la historia de la iglesia. Este es un tiempo en que la iglesia tiene que cambiar sus vestidos. La iglesia tiene que vestirse de justicia. Y cuando la gente vea verdaderamente carácter en los cristianos, entonces va a querer que los cristianos se conviertan verdaderamente en autoridades responsables del cuidado de nuestra ciudad. Mucha gente vive entristecida, trabajando, amargado, envejecido, gastando su propia vida por los problemas, por las dificultades, por las molestias, por los aprietos, por los problemas y más problemas. Por eso es que Dios quiere que aprendas a cambiar tus vestiduras, que te quites los harapos y te vistas de lino fino, que son las vestiduras de justicia. Es verdad que todos tenemos problemas y algunos tienen más que otros, pero la única fuente donde nosotros podemos encontrar solución para nuestros problemas es a los pies de Cristo. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana.
calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.